vuelvan. Dice, tranquila, tranquila, que tus hijos volverán a esta tierra, le dice ahí en Jeremías capítulo 31, verso 17. Impresionante, hermanos. Pero vamos a ver este otro tema muy interesante. Vamos a cambiar de página, ¿sí? Quiero pasar un poquito por alto nada más, porque el tema de los hijos de Jacob, bueno, ya hablé un poquito de lo que era Rubén, que él mancilla la cama de su padre, ¿sí? Y por eso se le fue quitado, digamos, la primogenitura o la bendición, porque él va a seguir siendo primogénito, pero la bendición de la primogenitura ya no le correspondía, ya no la iba a tomar como herencia, y pasa a ser de Joseph, no de Judá, no, sino de Joseph, de su mujer, de su esposa amada, ¿sí? Su primer hijo de su esposa amada. Entonces, ahí, por ejemplo, en el verso 22, y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, o sea, Jacob en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Una vez empieza a enumerar los hijos, ¿no es cierto? Conforme a sus esposas, conforme a las criadas, ¿no es cierto? Eh, a sus siervas. Pero bueno, quiero pasar a lo que sería ahora la descendencia de Esab. La descendencia de Esab. Si me permiten, hermano, y si me tienen un poco de paciencia, ya para culminar voy a tomarme el tiempo para esto, porque es importante también poder reconocer en qué tiempo estamos, quiénes son nuestros enemigos, de dónde vienen, ¿no es cierto?, cuáles son las características por las cuales podemos nosotros compararnos, podemos nosotros tener discernimiento. Y obviamente no nos puede hablar de rasgos espirituales, así también como físicos. Dice, estas son las generaciones en el capítulo 36. Estas son las generaciones de Esab, el cual es Edom. ¿Sí? Recalca varias veces que Esab es Edom. O sea, Esab, al cual se le puso Edom. Edom viene a ser rojizo, es Adam, es Adama. Es rojizo, rojo, y tiene que ver también por aquella región donde habitaban, tiene que ver también esto que es algo característico de la descendencia de Esab, ¿no es cierto? Que tienen en cuenta cuál es la descendencia o cuáles son las generaciones de Esab, de dónde proceden, cuál es digamos, bueno, la etnia por donde vienen, ¿no es cierto? Hablando un poco de razas. Entonces se lo identifica como rojo, como Adama, eh, como tierra roja. Se me fue la palabra, pero bueno, vamos a seguir. Dice, Esab tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, y a Olibama, hija de Aná, hija de Sibeón, el Jebeo. Entonces vemos algo particular, vemos que Esab, ¿no es cierto?, ya en este entonces, obviamente pasamos los capítulos donde no toma la primogenitura, hablando de la primogenitura, que habíamos dicho que es un patrón en toda la Biblia, y se le dice acá algo muy, muy fuerte, ¿no?, que estuvimos viendo también, y es la frase, a Jacob amé, dice, más a Esaú aborrecí. La verdad que es bastante fuerte, pero el Eterno de alguna manera viene viendo todo esto, ¿no es cierto?, desde el principio, y cómo se va dando los patrones, también ciertos patrones que vemos, por ejemplo, allí de Caín, cómo es en contra de su hermano, cómo es el primer asesino, ¿verdad? Después lo vemos de alguna manera con Esab también, ¿no es cierto? Perdón, con este cazador que sería Nimrod. Nimrod venía de ser también una figura de Caín, y dice ahí un famoso cazador, y dice ahí la escritura en Bereshit capítulo 10, que este fue un gran cazador, poderoso cazador delante del Eterno. Esa palabra delante denota en contra del Eterno, un cazador en contra del Eterno, que estaba en contra de los planes del Eterno, estaba en contra del dominio del Eterno. Entonces él hace, o este Nimrod, hace lo mismo, o digamos que Esab le copia a Nimrod y empieza a hacer lo mismo que su antepasado. ¿Por qué digo su antepasado? Porque Esab de alguna manera se va mezclando con estas descendencias de Canaán, ¿no es cierto? Va haciendo alianzas con los cananeos, y se sabe que los cananeos estaban maldecidos, todo esto lo sabía Esab. Esab no le quedó otro papel que tomar el de malo, porque no había, digamos, otro propósito para su vida. Entonces el propósito de Esab, digamos, que viene a ser estar en contra del Eterno, ¿sí? Sabemos que el Eterno, ¿quién lo podrá acusar al Eterno? ¿Quién podrá decirle por qué me hiciste así? Dice ahí en Romanos, teniendo todas estas cuestiones, ¿no?, o cuestionamientos que uno quizás se puede llegar a hacer, y él lo rebate, y él también le da la solución, digamos, él también lleva a una conclusión, ¿no?
¿quién podrá decirle algo al Eterno? Que es el alfarero, y él hace los vasos para honra y los vasos de deshonra. Entonces también dice que preparó y tiene paciencia con los impíos para el día de la ira, para que se demuestre su poder y su gran gloria sobre ellos. Entonces, de alguna manera también Esab viene a ser parte de los propósitos del Eterno, negativamente hablando. Entonces, Esab toma el modelo que deja Nimrod allá en Bereshit 11, ¿no es cierto? Armando esa torre de Babel, ese sistema de gobierno, de reinado, y empieza él a trabajar para generar un pueblo, para generar su propia descendencia, a contrario de Jacob. Y vean ustedes que él empieza de temprano. Él dice que a la edad de 40 años empieza a tomar las mujeres, sus esposas. Y lo hace 27 años antes que Jacob pueda tomar esposas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, sacamos una cuenta, concluimos ahí que cuando Jacob sale de la casa de su padre, cuando su padre lo manda a buscar parentela o pareja dentro de su parentela, él se va a la casa de Labán. Cuando él sale, dice que su edad era de 63 años. Entonces, pero Jacob, a la edad de 40, dice aquí, vamos a verlo, bueno, ahí hablando, Esau toma a su mujer, las hijas de Canaán y Ada, el Ebeo, el 3, y Besamad, hija de Ismael, hermana de Nebayot, otra mujer, otra esposa tomada de su pariente, quien es Ismael, ¿no? El 4, y Ada dio a luz a Esab y a Elifaz, y Besamad, y dio a luz a Reuel. Y dice el 5, y a Olivama dio a luz a Jeús y a Jalam. Vamos a ir para que me sigan ustedes, mi hermano. Capítulo 36. Porque sigamos la lectura, y estoy aquí en el verso 5. Vamos a leer el verso 6. Y Esab, por aquí ando. Y Esab tomó sus mujeres y sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podía habitar juntos, ni la tierra donde moraba los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esau habitó en el monte de Seir. Este lugar es muy importante, porque el monte de Seir habla en la actual, digamos, ciudad de Jordania. Seir, y vamos a ir, le voy a graficar una imagen. No sé si se verá ahí claro, me parece que no, pero bueno. Esta parte, ¿a dónde me fui? Bueno, esta parte, donde dice allí Edom, ahí, ese sería Seir. Y Seir, en la actualidad, esta parte se llama Jordania. Jordania. Bueno, después ahí está el reino de Judá, hay el reino de Judá, el reino de Moab, bueno, Israel del norte, en aquel entonces. Vemos, bueno, algo particular también que podemos notar, porque tengo varias imágenes, ¿no es cierto?, que tuve allí como recopilando. No sé si lo podrán apreciar ahí, pero esa tierra, ¿sí?, donde están allí, si están viendo allí, esa imagen, ¿sabe de dónde es, mi hermano? De la ciudad de Petra. De la ciudad de Petra. Y Petra sí sale en la Biblia y sale, digamos, marcando el territorio también de Edom. Entonces la ciudad donde él se dirige, donde Esab se dirige, es esta región de Seir. Así que cuando la escritura nos habla de Seir, ¿sí?, cuando la escritura nos habla de Edom, nos está hablando de la descendencia de Esab. De Esab. Bueno, para seguir leyendo un poquito, dice: estos son los linajes de Esab, padre de Edom, en el monte de Seir. Y vuelve a recalcar que es padre de Edom, o cuando dice Esab es Edom. Entonces, algo nos quiere decir la escritura que, obviamente, lo tenemos que recalcar, y a cada vez, cada rato, es enemigo. Edom es enemigo de Israel. En el tiempo de Moshe, ahí en Números capítulo 22, me parece que el capítulo 22, perdón, Deuteronomio también, habla, Deuteronomio 2, habla de que el pueblo de Israel tenía que dejar en paz, o tenía que dejar tranquilo a los edomitas, ¿sí? Porque el Eterno le había dado esa porción de tierra a ellos, y nadie le podía sacar ni siquiera un espacio de un pie, dice ahí la escritura. O sea que el Eterno le había dado ese lugar para Edom, reservado allí para un plan, ¿sí? Y ese plan luego se va a develar, o lo podemos visualizar también nosotros a medida que vamos desarrollando, digamos, esta aliyá. Pero bueno, hay muchas cosas que recalcar, muchas cosas. Por ejemplo, esta familia de Esab estaba corrompida, había adulterio,
había incesto, ¿sí? Había inmoralidad sexual, como lo vemos en los pueblos cananeos, ¿no? Y esto lo digo precisamente, podemos tocar la vida de Aholibama, ¿sí? Por ejemplo, o una de las esposas de Esab, que vive de, por ejemplo, esta mujer que se llama Ada, ¿sí? Se la nombra con otro nombre también, no me acuerdo, creo que era Edith. Y esta mujer venía también de un adulterio, digamos, es producto de una relación de adulterio. Eh, y hay hay un personaje más que quiero destacar para no leer todo, hermano, porque es mucho y creo que no quiero no quiero robarle mucho tiempo, no quiero tomarle mucho tiempo. Dice, vamos a ver dónde dice, por ejemplo, hablando en el verso 12. En el verso 12, sígame con la lectura que espero que sea la última parte esta, aunque hay mucho para hablar, hermanos, podemos hablar, pero, o mejor dicho, con la información que he encontrado, podríamos hablar mucho. Ahí dice, y Timna fue concubina de Elisaf, hijo de Esab. Presten atención, porque esta Timna, más abajo, dice, los hijos de Lotán fueron Ori y Gemam. Dice ahí, y Timna fue hermana de Lotán. Entonces yo me hice la pregunta, y hágase usted la pregunta, ¿y de quién es hija Timna? ¿Mm? Porque si es hermana de Lotán, y Lotán tiene como hijo a Sibeón, y Sibeón dice que es padre de Ana, y Ana es padre de Olivama, una de las esposas de Esab, entonces está hablando de que esta Timna es mucho más grande que Elisaf, porque Timna también es la concubina de Elisaf. Y esto lo vamos a solucionar con un pasaje que está en Primera de Corintios, perdón, en Primera de Crónica, no Corintios, Primera de Crónica, a ver si lo he anotado por aquí. Bueno, no lo he llegado a anotar aquí, a ver. Vamos a buscar nosotros. Bueno, aquí dice que los hijos de Elisaf, acá, los hijos de Elisaf eran Tamán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalek. Timna y Amalek. Lo cual es muy, muy interesante porque dice ahí la escritura, volviéndonos al pasaje de Génesis 36, 36:12, dice que, y Timna era concubina, ahí el 12, estoy acá en el 12, no sé si me sigue, quiero remarcar, pero no se me remarca. Pero miren ustedes que Timna fue concubina de Elisaf, hija de Esab, y ella le dio a luz a Amalek. Por eso quiero llegar hasta aquí. Algunos sabios, bueno, leí dos sabios de un Midrash, que dicen que ellos concluyen que Elifaz eh, tiene un adulterio con la esposa de Lotán, ¿sí? Con la esposa de Lotán. Y esa hija que le nace es producto de una relación de adulterio. Pero para agravar, digamos, el pecado, Elifaz toma a su propia hija, ¿sí? Que era producto de un adulterio, y la hace su concubina, su esclava. Y tiene de ella un hijo, y ese hijo es Amelec, perdón. Es Amelec. Este Amelec, ahora sí, que está en número 22, este Amelec fue del que se le dijo, bueno, número 22 o se llamó también 17, vamos a ir al se llamó 17.
Dice, entonces, 17:8. Ahí voy a empezar a leer. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel y Refidim. Y dijo Moshe a Josué, escogemos varón y sale a pelear contra Amalek. Pero bueno, ahí vemos que Amalek también atacó por la retaguardia al pueblo, matando a los ancianos, a las mujeres y a los niños. Y por eso el Eterno aquí, en el último verso, dice, el verso 16. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es uno de los enemigos tremendo de Amalek. Y un descendiente de Amalek también, ¿quién es? ¿Recuerda la historia de la reina Esther? Bueno, la reina Esther se opuso bajo los mandatos, ¿no es cierto?, Eh, de un personaje, a ver, voy a buscar ahora. Aquí lo tenemos, y este personaje es Amán. Amán. Entonces tenemos que entender que de la descendencia de Esab sale este Amalek y que deja descendencia y parte de su descendencia es Idumea. Pero aquí miren ustedes que cómo se va mostrando en la misma escritura, estamos en Esther capítulo 3, dice, engrandeció a Amán, o sea, el rey Asuero engrandeció a Amán. Y este Amán viene de hijo de Humedata. Humedata, ¿sí? Con el correr del tiempo, su nombre pasa a ser Idumea, mis hermanos. Y de Idumea, ¿a quién tenemos? Bueno, para contar un poco la historia, Amán es quien se levanta en contra del pueblo judío de aquel entonces, del pueblo de Israel de aquel entonces. Y él manda un edicto, ¿sí? Porque tenía el poder del rey para, digamos, para eh, aprobar leyes. Y él manda un edicto a todas las regiones diciendo que le era permitido matar a todos los judíos, expulsarlos de la tierra, ¿sí? Matarlos, aniquilarlos. Y justamente la reina Esther bueno, toma un papel muy importante y es quien se opone a este mandato, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la descendencia de Amalek aún está vigente, aún está presente en la actualidad. Y viendo los tiempos ahí de Yeshua, ¿no es cierto? Con este rey que había en ese entonces, o el emperador Herodes, y de ahí viene la dinastía herodiana, porque de Herodes, decir también Herodes, él era Herodes el Grande, después viene Herodes, su hijo, el hijo primero, después Herodes el hijo segundo, y así toman, digamos, el poder. ¿Por qué ellos tenían el poder? ¿Por qué ellos tenían autoridad? ¿Por qué tenían riquezas? Porque su reinado viene de los tiempos de Esab, viene desde antes de los tiempos de que Jacob pudiera tener familia, pudiera tener sus hijos. Entonces, antes de que Israel sea Israel como pueblo. Entonces, los reyes de aquella tierra o de aquella región fueron armándose en un sistema de dominio, en un sistema de poder, en un sistema que le dejaba, digamos, eh, eh, regir como reyes en aquel entonces, en aquella región. Y vamos a ver un poquito de esa región donde les digo, donde les comenté al principio de qué se trata. Pero en fin, entonces vemos que Esab, como la escritura lo menciona, es Edom, Esab es Edom. Algo nos quiere decir la escritura para que tengamos en cuenta de qué se trata. Y Edom hasta el día de hoy se ha mezclado con Roma, porque también parte de la descendencia de Esab, ¿no es cierto? Fueron emperadores, fueron reyes también que estuvieron allí en Roma y son esta misma dinastía, esta misma descendencia de Esab, que aún sigue en el poder, son las personas más poderosas, son las familias más empoderadas de toda la tierra y aún siguen con esta dinastía. Entonces, y siguen haciendo guerra, siguen haciendo, digamos, enfrentando al pueblo de Israel, matándolos, ¿no es cierto?, por diferentes medios. Vamos a volver, hermanos, a la escritura. Para continuar, dice ahí en el verso 31, estamos en el capítulo 36 de Bereshit, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. O sea, ahí está aclarando, solamente para aclarar que Esab ya había constituido reyes, oficiales, capitanes, o sea, personas importantes que iban a empezar a liderar lo que sería un ejército, un reino, ¿sí? Se armó todo un pueblo, ¿sí? Y esto es... Bueno, para ir terminando, hermanos, vamos a ver como último detalle, ¿no? En las escrituras que encontramos aquí en este capítulo 36 de Bereshit, dijo allí que los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Bela, hijo de Beor. Este hijo de Beor lo vamos a ver, por ejemplo, en Números. A ver si vamos rapidito. Números capítulo 22. Aquí está.
desde el verso 5, dice, por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor. Entonces vemos que Balaam también era hijo de este tal Beor, pero él no fue rey en esa tierra, en la tierra de los edomitas, no fue rey, pero también habitaba en esa región. Pero dice algo muy importante en este pasaje, dice, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor. Esa palabra Petor, ¿sí? Es Petor en, digamos, en hebreo también, pero Petor, ¿sí? Que denota risco, montaña, ¿sí? Y viene la palabra pituaj, ¿sí? Que es escultura, es escultura en lo bajo, en lo alto, en el relieve, incluso entallado. Por eso yo agregué estas imágenes aquí, hablando de Petor, porque esto es Petra. Esto se encuentra en la ciudad de Petra, que habíamos visto, está en la región de aquí, de Edom, ¿sí? Entonces, estos lugares que estoy mostrándoles ahora son propios de esa región, donde ellos hacían esculturas entalladas en las rocas, en las piedras, y quedaron hasta el día de hoy como patrimonio cultural, ¿no es cierto?, de aquel entonces. Bueno, aquí vemos otro mapa también, que nos habla, este mapa también de el reino de Edom, ¿sí? Bueno, acá está lo que sería Israel, que es solamente una partecita de la tierra. Bueno, acá está el reino de Moab, reino de Amón, etc. Acá tenemos otro mapa, porque, bueno, esto voy a hablarles enseguida nomás, porque encontramos varios nombres, ¿no? Encontramos el nombre aquí de Seir, que habíamos dicho que sería la región del reino de Edom, ¿sí? Donde hoy actualmente está Jordania. Pero hay otra región donde nos habla la escritura. Vamos a ver un poquito antes. Bueno, con este tema, ¿por qué yo nombro Petra? ¿Por qué le muestro estas regiones? Porque justamente en esta región es cuando Yeshua viene. Yeshua viene, por ejemplo, en Isaías, no tengo tiempo ahora de pasar los textos, porque son muchos. Son muchos textos, mucho material que podemos estar compartiendo. Pero bueno, por amor al tiempo, usted lo puede buscar mismo. Dice, cuando Yeshua venga, va a pasar por 3 lugares. ¿Por qué por 3 lugares? Por ejemplo, hay un lugar donde, si seguimos leyendo nosotros, yo me adelanto, pero por ahí se me pasan datos y va a ser así, hermanos, pero toda esa información, todos son datos muy, muy certeros, o sea, están todos aquí en internet, están todos ya datados, constatados. Hablándole de, bueno, estamos en el verso 31. Bueno, siguiéndole, si vamos a leer, continuamos leyendo el verso 32, dice, Bela, hijo de Beor. Habíamos dicho que Balaam es un hijo de Beor, ¿no es cierto?, que estaba en esa región también, cuando escapaba también del pueblo de Israel, o cuando lo manda a llamar este rey de Moab, estaba en esa región, en Petra, ¿sí? Dice ahí el 32, y murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, de Bozra. Ese nombre tiene que hacerte ruido, porque ese nombre es donde también se va a concentrar la venida de Yeshua. La venida de Yeshua va a ser inminente, ¿sí? Va a tomar venganza de sus enemigos. Dice que Edom, ¿sí?, según Ezequiel, va a ser destruido. Y ahí en Bozra, según Isaías, no me acuerdo el capítulo, dice que él vendrá, dice, ¿quién es este que viene con sus vestidos manchados? ¿Sí? De Bosna. O sea, él viene de Bosna, viene de este lugar con sus vestidos manchados porque había pisado el vino de su ira, del lagar de su ira, dice ahí la escritura, porque se había vengado de sus enemigos. Entonces, pero hay otro lugar también donde él va a sentar sus pies, y es en el monte de los olivos. Entonces habíamos hablado de 3 lugares, es la región de Edom, esta región de Bosra y la región del monte de los olivos. Entonces es muy importante para la profecía bíblica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que esta región de Bosra es donde el Mashiach iba a tomar venganza de sus enemigos en su segunda venida. Este lugar geográficamente se ubica en Jordania, ¿sí? Pero hay otro lugar también que quiero hacer mención y habla un poco de este lugar. A ver si lo tengo por aquí anotado, para adelantarme un poco, hermanos, porque son muchas cosas, son muchos detalles. No me gustaría pasarme de ninguno. Bueno, el lugar se llama Sinar. Sinar fue el lugar donde Nimrod eligió para poner su reino, para erigir esa torre de Babel,
¿sí? En la tierra de Sinar. Sinar en el día de hoy es Irak. Por eso es que yo puse algo muy importante y es este mapita, ¿sí? Este mapita donde se ve, y hablo de este, ¿no? Donde dice Jordania, Arabia Saudita. Bueno, esta es una restauración, digamos, de una inteligencia artificial del lugar de Petra, como era la ciudad. Bueno, este otro mapa donde nos dice la región montañosa donde está ubicada esa. Pero este mapita, ¿sí? Este mapita allí que ustedes ven, eso marca la región de Irak. Allí está Irak, hermanos. Ahí se voy a marcar yo. ¿Y por qué es importante este lugar? ¿Por qué es importante este lugar? Este lugar es importante porque tenemos la región donde el Islam se concentra. Recordemos que el Islam también desciende de los ismaelitas, de Ismael, ¿no es cierto? Los árabes, lo que es Arabia. Entonces, y vemos rodeado a Israel. Y vemos que todos los enemigos que hoy rodean a Israel descienden de Esab. Esab de alguna manera se asimiló, se mezcló con los ismaelitas, que son los árabes. También se mezcló con los cananeos, ¿sí? Los jebeos, los jebuseos, que hasta el día de hoy son los que rodean toda la región de Israel. Entonces nada más como dato y como aporte y como culminando este estudio, hermanos, espero que les sea de bendición, espero que puedan anotarlo, puedan tenerlo en cuenta y nada, el Eterno sea bendiciendo sus vidas, hermanos. Shalom.